verificar o reportarle directamente a la entidad todas esas novedades que tienen que ver directamente con evoluciones de documento. ¿A qué me refiero con evoluciones de documento? En ocasiones ustedes relacionan, por ejemplo, detalles o se visualizan detalles de error con archivos de usuarios, en donde se presentan básicamente dos partes. Si ustedes relacionan, por ejemplo, en archivos de usuarios afiliados que se encuentran con una evolución de documento inferior a la que se encuentra registrada en el sistema, por ejemplo, se les presentan inconsistencias. ¿A qué voy con eso? Si ustedes relacionan, por ejemplo, en el archivo de usuarios, un usuario que se encuentra registrado con tarjeta de identidad y en el sistema, en la base de datos de Comparta, se encuentra registrado con registro civil. Como no se le ha realizado, digamos, como tal, esa evolución de documento a ese tipo de afiliado, el sistema no lo va a encontrar, no lo va a terminar porque no se le ha aplicado ninguna novedad, digamos, de actualización al mismo, y es allí donde ustedes tienen que entrar directamente a hacer uso del formato de inconsistencias para reportarle en este caso, digamos, esa evolución como tal del documento. Una vez ustedes reporten esa evolución del documento, el validador ahí sí les va a permitir directamente realizar esa validación sin ningún tipo de inconsistencia. Por el contrario, el validador también opera de forma inversa. Si ustedes relacionan un tipo y número, digamos un tipo de usuario que se encuentra con una, digamos, evolución inferior a la que se encuentra realizada el sistema, el validador opera de acuerdo a las novedades que se encuentran relacionadas en los usuarios. Si ese usuario relacionado al archivo de usuario está identificado con tarjeta de identidad y en el sistema se encuentra registrado directamente con un, digamos, con una evolución de documento superior a la relacionada directamente en el archivo de usuarios, él también les va, digamos, a validar acorde a eso. Esta misma validación se encuentra tanto en portal IPS, del portal IPS de prestadores, como también se encuentra en la parte del validador de cuentas médicas. Entonces, digamos, es importante que ustedes como IPS mejoren como tal la calidad de la información que ustedes suministran. Si ustedes tienen inconvenientes, si tienen algún tipo de inconveniente, digamos, de duda con relación a una validación generada, si de pronto necesitan un apoyo, este es el momento para que cuenten directamente con nosotros y nosotros los vamos a orientar en todo lo que esté directamente pues a nuestro alcance, con el objetivo inicial de que ustedes, digamos, o se disminuya directamente ese reporte constante, esa generación de glosas, ¿sí?, que repercuten directamente pues después en los diferentes procesos de auditoría que se realizan directamente por parte de Compart. Entonces, a partir de ese momento les cedo la palabra directamente a mi compañera Grace. Ella les va a informar o les va a explicar a ustedes cómo es que funciona realmente ese digamos, como ese plus adicional que ustedes tienen directamente como IPS para reportar todo lo que tiene que ver directamente con esas evoluciones de documento, con las inconsistencias que se presentan con el tipo de sexo, con lo correspondiente directamente a ingresos afiliados. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera para que continúe directamente con la capacitación. Listo, Brian, gracias. Bueno, como les indicaba el ingeniero Brian, pues en el portal de IPS contamos con un módulo que es formato 1, donde ustedes como IPS, si en dado caso la presentación, en el momento de la prestación del servicio del afiliado, ustedes se dan cuenta que hay alguna inconsistencia en la base de datos, pues les agradecemos nos los hagan saber por medio del formato 1. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a indicar en la plataforma donde está ese formato. Entonces aquí ingresamos al portal, que es el que ustedes utilizan normalmente para las validaciones de RIPS. Pero entonces van a ingresar por CIAO, por el módulo CIAO. Ingresamos por ahí, nos dirigimos donde dice formato 3, solicitar autorizaciones. Ingresamos, vamos a ingresar aquí por la sucursal o por la principal, según sea el caso. Si la prestación de servicios se da en una de las sucursales, entonces ingresamos por la sucursal. Si estamos en la principal, ingresamos por la principal. Esta ventana es de validación. No es necesario diligenciar todos los campos, únicamente con los filtros de tipo de documento y con identificación podemos hacer la validación. Entonces, le damos validar. Aquí es donde vamos a identificar si realmente hay alguna inconsistencia en la base de datos de la IPS. En este caso, digamos que sea el sexo, que aquí en la base de datos está como masculino, pero yo estoy viendo en su documento físico que registra como femenino. O el caso de que de pronto en los casos de la evolución del documento, que estemos viendo que aquí en la base de datos está con tarjeta de identidad, pero ya yo estoy viendo el documento físico y ya tiene cédula.
¿sí? Entonces también podemos notificar a la EPS esas evoluciones. Pues se les hace la aclaración o se les agradecería que estas inconsistencias se notifiquen a la hora de la prestación del servicio, ¿sí? Si las detectamos, lo hagamos inmediato, cosa tal que el área de aseguramiento tenga ese tiempo hasta que ustedes vayan a presentar los RIFs o los vayan a validar, ya ellos hayan hecho el ajuste de la base de datos. Entonces, ingresamos por informar, inconsistencia, formato 1. Ingresamos ahí. Aquí vamos a escoger el tipo de inconsistencia que hemos encontrado. Encontramos evolución de identificación, corrección de identificación, fecha de nacimiento y o sexo, corrección de nombre, corrección de apellido, solicitud de ingreso a afiliado, actualización. Aquí ya vamos a poder encontrar lo que son el reporte para que ustedes como IPS reporten los nacimientos, los nacidos vivos, y reporten asimismo los fallecidos. Entonces son dos novedades que vamos a tener en el sistema. Entonces en este caso, digamos, vamos a poner un ejemplo que sea de tipo sexo, que vamos a enviar una inconsistencia por el sexo. Entonces le damos continuar. ¿Sí? Entonces aquí escogemos, vamos a digitar aquí la información tal cual como la estamos viendo en el documento físico, ¿sí? Entonces aquí digitamos, digamos, su documento, su número, sin espacios al final para que les pueda validar. Vamos a digitar la fecha de nacimiento. En este caso vamos a hacer el ejemplo que aquí es masculino, pero yo estoy viendo en su documento físico que es femenino, entonces cojo la opción femenino. En la observación de la inconsistencia vamos a hacer lo más claro posible e identificar e indicarle a la EPS cuál es esa inconsistencia que estamos encontrando en la base de datos. En este caso es el sexo, entonces vamos a indicar, señor EPS, favor ajustar su base de datos, dado que por medio del documento adjunto se puede identificar que el sexo del afiliado es femenino y no masculino como registra en su base de datos. Entonces aquí vamos a escribir lo más claro posible que cuál sea la inconsistencia. En el archivo de reporte de inconsistencia, este siempre va a ser el documento de identificación. O sea, no hay otro documento que soporte las inconsistencias en la base de datos. Siempre va a ser el documento de identificación. Entonces, información de persona que reporta. En este caso, soy yo, Gracie Fonseca, quien está haciendo el reporte, entonces vamos a escribir nuestros datos. La persona que hace el reporte o que encuentra la inconsistencia es la que se va a colocar aquí en estos datos. Entonces le damos aquí check, donde certificamos de que la información suministrada corresponde únicamente al afiliado. Entonces le damos a actualizar. En este caso no me va a permitir pues hacer el envío de la inconsistencia, por lo que él me valida y ya aquí hay un registro y pues su documento está bien y todo, no hay como esa inconsistencia. Entonces aquí el sistema me va a generar como un radicado, ¿sí? Como un radicado de esa solicitud que ustedes están haciendo a la EPS. Les aclaro que ustedes no van a recibir, digamos, alguna respuesta de la EPS. Este formato únicamente es informativo, ¿sí? Ustedes van a notificar a la EPS que hay una inconsistencia, pero si en alguno de los casos ustedes desean saber cómo va el trámite de esa solicitud, lo pueden hacer por aquí, por SIAU. Ingresan nuevamente a SIAU, le dan donde dice consultar formato 1 inconsistencia, ingresan ahí y por el documento del afiliado pueden consultar. Bueno, aquí no me cargó, aquí me está cargando apenas. Arriba hay otros, deje que cargue porque está como lento un poquito. Aquí hay otro filtro que es consultar solicitudes hechas ayer y hoy, hace 7 días, hace 30 días, hace 6 meses, se pueden consultar por el documento del afiliado. Pues hay que aclarar que estas inconsistencias no son todos los días que ustedes van de pronto a presentarlas o las van a reportar. Pero sí le agradecemos en lo posible de que cuando ustedes encuentren esa inconsistencia nos las hagan saber. La idea es trabajar en conjunto y que pues día a día
vayamos nosotros pues, mejorando la información en las bases de datos. Hay que tener en cuenta que de pronto hay algunos afiliados que nos acercan a hacer las novedades de cambios de documentos o de evoluciones o cosas así. Entonces, eso era lo que le queríamos decir con respecto a lo de los formatos 1. Hay que hacerle también otras aclaraciones que se vienen presentando o inconsistencias que se vienen presentando muy frecuentemente en la parte de auditoría, que nos dicen, pues díganles que hay muchas inconsistencias en estos punticos. Uno es en la fecha de las facturas, en el archivo AF. Hay que tener presente que el archivo AF tiene 3 columnas, ¿sí? Tiene 3 columnas de fechas. La primera columna de la fecha corresponde a la fecha de generación de la factura. La segunda columna de fecha y la tercera corresponde a la fecha de prestación de servicio o las fechas de servicios. Entonces, si ustedes indican en el archivo AF que generaron una factura, digamos, del 24 de junio e indican en fecha de inicio y fecha fin que va fecha de inicio del 1 de junio al 31 de junio, están indicando que hay servicios en esos RIP del 31 de junio, pero asimismo están indicando que la facturación la hicieron el 24 de junio, cosa que no puede ser. Ustedes no pueden haber hecho la factura antes de la prestación de servicio. Las fechas deben ser coherentes. Primero prestamos el servicio y luego generamos factura, ¿sí? Entonces, ahí deben tener coherencias en esas fechas en el archivo AF. La segunda, de pronto, inconsistencia más frecuente que deben tener presente es en el AC, que son, permítanme un segundo. La segunda inconsistencia que tienen que tener presente, que son como las más frecuentes, es en el archivo AC. Deben tener presente finalidad de la consulta, edad del afiliado, grupo etario y CIE 10. ¿A qué me hago referencia con esto? Lo que el ingeniero Brian indicaba en la presentación es el CIE 10. El CIE 10 tiene límites inferiores y límites superiores de edades. Entonces ustedes deben tener esa validación presente. Cuando el sistema les arroje una inconsistencia que diga diagnóstico no corresponde con la información del afiliado, eso quiere decir que el diagnóstico que ustedes están agregando en el RIPS no va sobre las validaciones que hace el CIE 10. Si yo tengo, ejemplo, creo que el Z001, creo que es como el más así, más que va de 0 días a 4 años. Ustedes ese diagnóstico no se lo podrían agregar a un afiliado que ya tenga 10 años, ¿sí? Porque esa validación la tiene el sistema y es según el CIE 10. Si ustedes descargan el CIE 10, se dan cuenta que el CIE 10 tiene esos limitantes, tanto de edad como de sexo. Asimismo, pues la finalidad. La finalidad de las consultas. Para lo que es PIP debe ir relacionado el 01 al 09 y ya sabemos que la finalidad 10 es solamente para evento y no puede llevar diagnósticos que comience con Z. Entonces deben tener claro como esas validaciones que están en los lineamientos técnicos para la IPS. Otra validación como o una inconsistencia muy frecuente es lo del reporte de las terapias en el AP. En el AP ustedes deben reportar las terapias por fecha de prestación de servicio. Si el afiliado le ordenan o él tiene en el mes, tiene 10 terapias, pero las 10 terapias no se las hacen el mismo día. Las 10 terapias se las hacen una diaria, por decir, una cada día. Ustedes deben reportar en cada línea una terapia, no reportar una línea con el total de las 10 terapias. Entonces, si son 10 terapias, deben relacionar en el AP
10 líneas. Así debe ser relacionado las terapias en el AP. Otra inconsistencia es el AT, que en el AT, ustedes, para lo que es insumos, si ustedes le dan tipo de servicio 1, si agregan tipo de servicio 1, no pueden relacionar un CUP. No pueden relacionar un CUP, ¿sí? Porque estamos indicando que el servicio que estamos prestando es un insumo, más no es un servicio de actividad. Ahora el validador ya empieza a tener en cuenta todo lo que es el Plan Nacional de Cobertura. Les recomendamos que si ustedes de pronto no conocen qué CUPs están incluidos en el plan de cobertura que ustedes tengan contratado con la EPS, se comuniquen con el gestor para que él les haga llegar el anexo donde están relacionados todos los CUPs que están incluidos en el plan de cobertura. Entonces, ya a la fecha está esa validación del Plan Nacional de Cobertura. Como le mostraba el ingeniero Brian, si ustedes no están relacionando en los RIPS algún código que no esté incluido, les va a salir la validación que el CUP de servicio no corresponde al Plan Nacional de Cobertura y no se tendrá en cuenta para el conteo de actividades. Entonces, deben tener muy claro cuáles son esos CUPs que están incluidos en el Plan Nacional de Cobertura contratado con la EPS. Pues no sé, ahora en adelante si alguno de ustedes quiere intervenir, si tiene alguna inconsistencia con algún RIP, algún casito, pues vamos a revisar cada caso. ¿Listo? La idea principal o esencial es que ustedes o cada IPS, si tienen en este momento algún RIPS que digamos nos puedan compartir pantalla. La ventaja de esta herramienta que estamos usando ahorita es que les permite a cada uno de ustedes compartir directamente el escritorio, compartir de forma completa cada uno de sus equipos. Entonces, si hay alguna persona que nos pueda, digamos, compartir algún RIPS en donde de pronto se requiera visualizar alguna serie de detalles de errores generados, pues ese es el momento para que nos lo reporten, para, digamos, entrar en ese momento a validar de una vez el error y irles explicando por qué se presentan esas inconsistencias. Si de pronto alguna persona no puede hacer uso del micrófono porque de pronto, digamos, tenga inconvenientes en el momento con el mismo y nos quiera escribir directamente a través del chat, de la misma manera pues nos puede ir escribiendo, y a medida que ustedes vayan a ir escribiendo, pues nosotros vamos digamos, irles respondiendo, digamos, una a una directamente pues cada una de esas series de inquietudes generadas. Entonces sí les agradecemos de pronto ya digamos colaboración de su parte en ese sentido, para que de la misma forma pues nos colaboren indicándonos de pronto esa serie como de detalles o inconsistencias que de pronto sí requieren un aporte o de pronto un acompañamiento para revisarlas. Tenemos facturación, se me perdió, facturación ATAC, creo que es. Bueno, él dice que le genera error unos 3 códigos que relaciona ahí. Quiero saber qué inconsistencia es la que le genera, o sea, qué error te sale. ¿Quién nos comparte pantalla? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, señora. Mi nombre es Rosa Martínez, del Hospital Camilo Villazón, Pueblo Bello. Sí, señora. Bueno, estoy compartiendo esto porque quiero como clarificar qué es lo que se encuentra mal, porque hemos estado teniendo en cuenta las estimaciones, la matriz de cobertura. Sí, señora. Entonces quería saber, o sea, que analicemos, porque por ejemplo en los códigos que son de ustedes, que es PIP, siempre me sale una inconsistencia que me dice error en el diagnóstico no es válido, pero no llevan diagnóstico, y según el plan de cobertura dice que no lleva diagnóstico. Lo mismo en los códigos estos 990204. Lo mismo en las consultas de planificación familiar me dice que no lleva diagnóstico. Entonces quería saber si me pueden clarificar cuál es el error. Pero una pregunta, o sea, exactamente ¿qué dice que no lleva diagnóstico? La validación o la estructura de los RIPS es una sola y es la que está contemplada en los lineamientos técnicos.
Si la estás reportando en el AC, el diagnóstico es obligatorio. Sí, pero en el plan de coberturas me dice que no lleva diagnóstico. Déjame intervenir. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Hola, buenas tardes. Estamos al lado de la auditora, la jefe Rosa. Yo quiero, a ver por aquí, compartirles algo que nos suministra directamente el gerente de Comparta acá en la ciudad de Valledupar, y es un archivito donde están los parámetros que ellos exigen en la estructura de los RIT. Sí, señor. Entonces, ¿Puede compartirlo? es correcto. No sé si lo están apreciando en la pantalla. No, ok, listo, ahora sí, sí, señor. En este archivo, ahí como se verá en el título, dice coberturas y parámetros. Este archivo nos los dio a nosotros el gestor, gerente de Comparta, porque le venimos presentando los RIPs, y cuando estamos en las estaciones, en las liquidaciones, respondiendo las cosas, nos aparecen ciertas actividades y ahí entonces, después de varias reuniones, logramos que nos entregara este archivo. En este archivo, usted, ingeniero, que se nota que conoce muy bien el tema, verá que están los códigos de la actividad, los tipos de archivo, es decir, en qué RIT va, si va en una C, en una P, en una T, la finalidad y la causa externa. Incluso cuando uno lo mueve, él te va diciendo para cada ciclo de vida qué edades son en las que debes de hacer las actividades. Aquí se puede ver muy claramente. Entonces, ¿qué está pasando con el validador? O con lo que decía la jefe Rosa ahorita, con los códigos de PIP. Hay unos códigos de actividad que yo diría que son unos códigos institucionales, que son sobre todo las educaciones. Esto está dentro del plan de cobertura que nosotros contratamos el Hospital Camilo Villazón Pumarejo con Comparta. Aquí están unos códigos que yo no los voy a llamar CUP, sino unos códigos institucionales, y como ves todos comienzan por PIP. PIP 002, PIP 003, PIP 024, que son entrega de material educativo, taller de fortalecimiento. En general son puras educaciones. Esas educaciones ellos nos dicen, la mayoría, vamos a hablar aquí de la mayoría, lo pueden ver, colóquenlo o me lo van a guardar, a grabar en el archivo AC. ¿Con qué finalidad? Finalidad 10. Ahí entramos ya en una pequeña como incongruencia, en el sentido que la finalidad 10 es una finalidad resolutiva, creo. ¿Cómo va, mami? Ese evento no podrían indicarlo en PIP. Correcto, mira, para que solo PIP. Para que no se entienda, correcto. le hago una aclaración. De pronto aquí. La causa externa me dice, oye, la causa externa es 15. Y aquí están, lo voy a pasar un poquito lento, todos los ciclos de vida. Mire, comenzamos con un mes. Esto también discrimina aquí ambos sexos, aquí en esta columna de aquí. Eso hay entonces, que relacionarlo en PIP. Con toda la edad. ¿Y qué pasa? Cuando ellos requieren un diagnóstico obligatorio, ellos nos colocan aquí en este archivo el diagnóstico principal, que es como requisito para que pase la validación. Podríamos dar un ejemplo. Por ejemplo, esto que está aquí. Entonces, aquí nos aparecen unos códigos que son estos. Por ejemplo, para yo poder facturar o grabar en el RITS, déjame buscar algo aquí. Sí, o sea, ahí va el principal y los diagnósticos relacionados. Correcto, pero del archivo de consulta. O sea, un diagnóstico muy preciso. En estos de PIP que les estaba mostrando anteriormente, no hay nada. Es decir, puede ir, yo entiendo perfectamente que dentro de la estructura del AC el diagnóstico es un campo obligatorio.
yo eso lo entiendo. Pero como ves, en la misma estructura que nos está dando la EPS, ya hay una inconsistencia entre el código que nos dan, la finalidad que nos dan, y ahora, ¿qué sucede? Que cuando colocamos cualquier diagnóstico, teniendo en cuenta que es una actividad educativa, ¿no? Cualquier diagnóstico Z, ¿qué nos van a decir? Que no corresponde el diagnóstico con el código CUPS. Si lo dejamos en blanco, nos dice que hace falta el diagnóstico. Y nosotros como hospital no podemos llegar a enfermar a personas que están sanas, en el sentido de que le estamos haciendo un taller educativo, una educación, una visita, para poder cumplir con la estructura que lleva el AC. Yo no sé si explico bien la idea de la situación, el contexto en el que estamos. Sí, claro, sí la entendemos perfectamente. Nosotros sí teníamos conocimiento de ese archivo que los gestores habían enviado, por decir, a las IPS como una herramienta de ayuda. Pero es que hay muchas cosas de ese archivo hasta la fecha que han cambiado, muchas validaciones que se han cambiado. Por ejemplo, si ellos le piden que lo relacionen en un archivo PIP, el sistema obligatoriamente, según los lineamientos, el AC lleva diagnóstico. Sea cual sea el código que usted vaya a relacionar, el sistema le va a exigir un diagnóstico. Y si está indicando que es finalidad 10, según los lineamientos, finalidad 10 solamente es para evento. Tendría que relacionarlo en el archivo asistencial. Correcto. Y no puede agregarle un diagnóstico que comience por Z. Correcto. Era lo que les decía. Todos los PIP van del 01 al 09 e inician todos los diagnósticos por Z. Muy bien, muy bien. Ahora, esta situación, esto es un pequeño ejemplo. Miren la cantidad de actividades que hay ahí. Yo no sé si ya la EPS ya tiene conocimiento de que hay muchos muchos códigos CUP que hay que actualizar, porque son actividades que ya existen con códigos en las resoluciones y que todavía ustedes tienen los planes de cobertura con los códigos de PIP que eran como los que estaban manejando el año pasado. Ya ellos tienen, durante todas las capacitaciones y las presentaciones que hemos tenido, pues nos han indicado también exactamente lo mismo. Ya nosotros nos encargamos de decirle a la EPS que cuáles son esos códigos que tienen que actualizarse, y así mismo se debe actualizar el plan de cobertura. Okay, pues yo le diría que no se guíen por ese archivo. Realmente no lo hagan, porque hay muchas inconsistencias en ese archivo que nosotros los revisamos y hay cosas que no les van a validar, porque nosotros revisamos algunos códigos, digamos, ahí les dicen que los deben relacionar en el archivo AC, y revisando la parametrización del sistema no estaban relacionados en un archivo AC, sino en un archivo AP. Deben tener presente que las consultas que deben relacionar en AC únicamente son las que están en los lineamientos. Es correcto. ¿Sí? Yo quiero aprovechar, como esto está grabado, yo quiero aprovechar para dejar algo claro. En el momento en que revisamos el archivo y encontramos una cantidad de códigos, primero los PIP y algunos 99 que regularmente son archivos de procedimiento. De procedimiento, sí, señor. Es correcto. Yo no sé si aquí me saldrá, es correcto, mira. Aquí hay unos códigos, yo no sé si los estoy mostrando. Sí, estamos visualizando. Es correcto. Que están en la misma situación, que es un código de actividad 99, pero me dice, oye, colócalo allá en el AC. Entonces eso hace que en el validador eso nunca va a pasar. No lo vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que nosotros como IPS no tenemos una herramienta que nos permita asegurarnos a nosotros que nosotros estamos entregando un RIPS completo como va. Es decir, uno seguro de que la información que uno está entregando
fue validada, que no tiene errores, que si reporté 155 actividades, allá la EPS está recibiendo 155 actividades, porque en el momento en que yo entregue o en que la IPS entregue y la EPS o ustedes allá validen para sumar o restar las actividades que estamos reportando, nosotros como IPS no sabemos. Si entregamos 200, ¿cuántos nos están reconociendo? ¿Cuándo sabemos eso? Cuando vamos a liquidar un contrato. Entonces la liquidación se vuelve una liquidación bastante, con muchas diferencias. Con muchas diferencias, porque la verdad la herramienta actualmente no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta desde un inicio, eso no viene congruente, bien parametrizado bajo los lineamientos técnicos para la presentación de los RIPs. O sea, el validador sí le está haciendo la validación correcta. De pronto es la guía que ustedes le envían. Claro, eso. Estamos guiándonos sobre lo que la EPS nos entrega. Sí, señor. Y eso es para aplicación desde la 3280 para acá. Señor. Entonces, todo el sistema ya está actualmente cumpliendo con lo que nos exigía la EPS. Sin embargo, glosa no cumple y es bastante complicada la situación. Yo sí agradezco, de verdad me parece totalmente oportuna esta reunión y que se tomen las medidas correctivas lo antes posible y nos envíen a nosotros cómo parametrizar, o sea, ese cuadrito corregido en cierta manera, para poder nosotros modificar en el sistema y anular desde lo máximo posible todo error que estemos presentando. Si es posible, en el momento, como le indicó mi compañera, no se guíen como tal con este archivo que le reportaron. Si puede usted, le agradezco, ahí en el chat yo le dejé 2 correos para que nos lo envíe a nosotros y nos remita realmente quién fue, si fue el gestor o qué persona fue la que le suministró a usted la información, para entrar ya a coordinar eso con la coordinadora de auditoría y entrar directamente a revisar o mejor dicho, a solucionar ese inconveniente que usted nos indica para poder colaborarles, ¿sí? Entonces sí es conveniente que no se guíen por eso, porque ¿qué pasa? Si ustedes siguen y siguen reportando y si el validador ya le genera error, pues lógicamente de ahí no van a salir y se van a seguir presentando glosas. El validador no los va a dejar pasar, porque es que ¿qué pasa? Él opera acorde a una parametrización que ya se encuentra registrada en el sistema, ¿sí? Si ese parámetro que ustedes o ese campo que ustedes registran de esos diferentes tipos de archivos no cumple directamente con los lineamientos establecidos, no está acorde a ese tipo de datos registrado o permitido para los diferentes tipos de archivos, él no los va a dejar pasar por más de que ustedes le cambien el tipo de datos, le coloquen un número diferente, no se los va a permitir, porque toda esa serie, digamos, de condiciones o validaciones nosotros ya las tuvimos presentes para evitar eso. Precisamente la idea inicial de la reunión es que ustedes como IPS no reporten información que no es consistente directamente con la prestación de servicio realizada directamente los usuarios, ¿sí? La idea es que si ustedes tienen inconsistencias como IPS, nos la reporten a nosotros. Ese es el trabajo puntual de nosotros. Nosotros como parte técnica vamos a entrar a revisar directamente, en este caso puntual nosotros somos los encargados de ajustar o digamos realizar la parametrización interna ya como tal en el validador que ustedes tienen en el portal de prestadores de Comparta. Entonces, siendo así, si ustedes tienen inconvenientes, si requieren ayuda o soporte, por eso es que se realizan directamente pues esta serie de reuniones y capacitaciones para que ustedes nos lo reporten a nosotros y nosotros en el menor tiempo posible a través de los canales digamos establecidos para este medio les vamos a ayudar o les vamos a colaborar para poder solucionar toda esa serie de inquietudes, evitando de esa forma que ustedes digamos o se presenten digamos directamente esa generación continua de glosas que digamos de cierta manera pues repercute directamente sobre el proceso funcional que ustedes manejan en cada IPS. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Ingeniero, le habla el médico Abigail Armesto. Yo soy el coordinador de servicios de salud del Hospital Camilo Villazón Pumarejo, del amigo del compañero que le acaba, del ingeniero que le acaba de exponer la temática, la problemática con los RIPs. Miren, qué importante, y yo celebro que en estos momentos ustedes entiendan lo que está pasando, porque esto lo habíamos detectado nosotros hace más o menos año y pico, más o menos, y en las diferentes reuniones que hicimos con el nivel aquí departamental, con Comparta, con el gestor, nunca fue posible que entendieran lo que le estábamos diciendo.
lógico, ustedes tienen un validador que está bajo parámetros normales y está midiendo lo que es, pero como nosotros estamos manejando una herramienta que no es la adecuada, pues esto ha venido generando una serie de glosas a través del tiempo. Le estoy hablando de año y pico, y esto representa para los hospitales aproximadamente, mire, el año pasado tuvimos una glosa de casi 200 millones de pesos. Claro. Nosotros, a raíz de esta problemática, le solicitamos al gerente, al gestor, perdón, que se hiciera una mesa técnica de pares. Lo hicimos por escrito, verbal, mejor, hicimos lo imposible. Nunca fue posible hasta ahora. Ahora, con esto que usted nos está diciendo y como esto está grabado, yo sí espero que la empresa comparta, en estos momentos la EPS comparta, comience a revisar todas las glosas que se han generado desde hace por lo menos año y medio, donde está comprometido parte financiera de la, digamos, de la gestión de los hospitales en los planes de cobertura de esta empresa. Qué bueno, ingeniero, que usted entienda la situación, y espero que este clamor que yo le esté diciendo sea acogido por la empresa, porque tenemos una cantidad de glosas que, usted se lo diga, son casi que a manera de fotocopia. Todos los meses son 14.233.000, como si fuesen los mismos errores de todo el tiempo. Lógico, estamos trabajando sobre una herramienta que no es la adecuada y que de por sí nos las entregó la misma EPS. Entonces yo espero de verdad que se revisen todas esas glosas anteriores que se generaron. Para este año llevamos aproximadamente ya casi 60, 80 millones de pesos en glosas, ingeniero. Entonces sí necesitamos el apoyo de ustedes para hacer las cosas adecuadamente y para evitar el deterioro económico de nuestras instituciones. Ok, sí, mi señora. nombre es Yadira Baute, quiero hacer una intervención sobre esto. ¿Me escucha? Sí, señora. Sí, señora, la escuchamos. Bueno, yo soy la que genera los RIT. Yo sí me quedé muy sorprendida cuando el ingeniero Carlos me decía, Yadira, en el AC te voy a incluir un archivo, un código por 99. Yo le decía, pero este es un código de procedimiento y según el manual de los RIT, eso no puede ir en el AC, eso va en AP. Entonces, correcto. Después cuando se validaba nos exigía un diagnóstico, pero si ahí no podemos colocarle un diagnóstico, ¿qué diagnóstico le colocamos? Y eso me creaba a mí una cuestión mental que yo decía, pero esto por muchas inconsistencias. Como comparta nos envía ese archivo y nos dice, así quiero que me manden el RIT, llegamos y hicimos una transformación de nuestro software para adaptarnos a comparta según el archivo que nos mandaba. Los ingenieros trabajaron en esto, nos comprometimos nosotros, hicimos el cambio y nunca la glota bajó, la glota más bien siguió subiendo. Como dice el coordinador médico, el doctor Abigail, esa glota la hemos tenido el año pasado completica, todo el año 200 millones de pesos, y cuando se va a conciliar nos quedan 170, o sea que lo que nos ganamos son 30 millones, pero el resto queda extendido ahí en el hospital por un error que estoy viendo que es de comparsa en un archivo errado que nos enviaron y que nosotros adaptamos. Entonces, como dice el doctor Abigail, como esto está grabado, hay que hacer un proceso ahora de mirar toda esa cantidad de servicios que sí prestamos, actividades que sí hicimos, pero el validador nunca nos las dejó pasar porque salían infinidad de errores. El validador miraba a uno y decía, Dios mío, y tanto error. Claro, el validador estaba parametrizado según la norma, pero como nosotros le mandábamos un RIT con archivos de AC en AP y de AP en AC, entonces él botaba toda esa cantidad de errores y yo supongo que esas actividades nunca nos las tuvieron en cuenta. Lo otro, ahora nos están haciendo unos reportes de glosas mensuales, como siempre, que nunca fluctúan, que son los mismos valores. Parece ser que nosotros nunca alcanzamos metas porque siempre es el mismo valor, 15 millones, 15 millones, 15 millones. Y ahora que estamos todavía un poco peor porque ya nos mandan un link y nos dicen, en glosa del mes de mayo, entro al link y el link me dice, por PayPay 14.700.000. Pero no me dice que me está glosando de qué son esos 14 millones. Antes por lo menos llegaba un cuadro donde decían actividad esperada, actividad realizada, fatal, por explicarlo así. Pero ahora ni siquiera viene eso. Ahora a mí me mandan, la glosa de mayo es de 16 millones, pero no me dicen qué faltó, qué servicio dejé de prestar, qué actividad no hice, qué meta no cumplí. Entonces yo creo que ahora estamos un poco peor todavía. En ese caso les recomendamos, cuando de pronto ustedes tengan alguna inconsistencia con las glosas que le están realizando o tengan alguna objeción, comuníquense directamente con el área
de auditoría o con el gestor. Pues ellos deben darle a ustedes un correo donde ustedes puedan enviar como esas objeciones a todas las glosas que le están haciendo, donde les puedan decir, mira, no estamos de acuerdo con esta glosa por esto y esto y esto, puedan como que enviar esas respuestas a la glosa. Está levantando la mano el señor Manilo Delgado, tiene la palabra. Bueno, Mami, listo. Sí, buenas tardes. Ya quedaste bien. Sí, señor, lo escuchamos. Les habla Manlio Delgado, jefe de facturación de la ESA Samuel Villanueva Valés del Banco Magdalena. Yo considero, escuchando todo lo que ustedes están diciendo, considero que antes que pedirnos a nosotros que sincronicemos las cosas, debieran sincronizar la empresa Comparta con ustedes, con proveedores de la herramienta tecnológica. Porque ¿qué pasa? Cuando uno va a conciliación de glosas a Comparta te evalúa tus glosas con una herramienta de Excel que ni siquiera coincide con lo que uno subió en el validador. Entonces en el validador ustedes le ponen unos lineamientos a uno sube la información acorde a lo que ustedes le piden en la herramienta de validación, pero cuando voy a conciliar las glosas ni siquiera tienen en cuenta eso. Entonces ellos pasan a buscar esos códigos PIP 001, por ejemplo, que son códigos propios de Comparta, que Comparta los inventó, los pasan a buscar en un archivo que no es el mismo archivo en el que yo tuve que reportarlos para que pudieran pasar la validación de ustedes. Por ejemplo, esos códigos propios, por norma, deben ir en el archivo AT, archivo de otro servicio. La norma de RIS nada más permite crear códigos propios en el archivo AT, donde uno mete los materiales en insumos y mete todo tipo de códigos que sean propios de una entidad, como las jeringas y cosas así. Ahí caben los PIP. Pero yo no puedo meter un código propio que es de una sola IP, de una sola EPS en el archivo AC, porque va en contravía de lo que hace de los lineamientos del ministerio. Nosotros no podemos tener un sistema de información propio para Comparta, que haga las cosas como Comparta las pide, que van en contra de lo que el ministerio pide, y otro sistema de información para las otras EPS. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo considero que lo primero que deben hacer es sincronizar la parte administrativa de Comparta con la herramienta tecnológica. La herramienta tecnológica la veo muy bien. El problema es que no hablan el mismo idioma. La herramienta tecnológica me está hablando en chino y Comparta en auditoría me está hablando en inglés y no se entienden uno con otro. Entonces, eso era lo que quería aportar más o menos con respecto a eso. Sí, señor, es claramente, pues, es lo mismo que ya nos han reportado en otras reuniones y es entendible su posición. Ya nosotros, como área tecnológica, le notificamos a la EPS todas estas inconformidades y ya se le reportaron también de que hay muchos códigos, por ejemplo, los PIP, que ellos los tienen con esos códigos internos de PIP, pero ya ellos entraron a la resolución y que en la resolución tienen ya todas esas descripciones, ya tienen códigos propios. Entonces, no los podrían de pronto relacionar, digamos, en el AT, sino lo que hay es que hacer es la homologación a los códigos que aparecen en la resolución. Sí, los que comienzan con 99 o con 90, cosas así, sí, que llaman el archivo de procedimiento, claro. Es razonable. Los 99 sí van en el de procedimiento, que son los que ustedes en el archivo lo tienen en el AC. La verdad, pues ya nosotros estuvimos revisando ese archivo y nos dimos cuenta de esa inconsistencia que están, ya lo notificamos también para que lo tengan presente. Hola. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa con las glosas que nos han hecho con todas esas? Porque las inconsistencias las tiene Comparta y nos están sosteniendo esas glosas, pero yo quiero que Comparta de pronto también asuma su parte de culpa en eso. Nos están glosando, no porque uno quiera reportar de manera incorrecta, nos están glosando porque la herramienta nos obliga a hacer cosas que van en contravía de los lineamientos. Entonces yo no sé, que quede esto como evidencia de que no estamos de acuerdo con muchas de las glosas. Yo sé que todos los hospitales que estamos conectados nos han glosado una millonada, pero no es porque no queramos hacer las cosas, es porque simplemente nos obligan a reportarlas de manera incorrecta. Lo que pasa es que si ustedes tienen inconvenientes con las glosas generadas y de pronto tienen inquietudes con relación a en dónde reincide el error, en dónde radica el error,
ahí sí es donde, digamos, la idea no es que dejen pasar el tiempo, ¿sí? Sino la idea es que le comunique directamente esto al gestor para que de la misma manera, con apoyo directamente del coordinador de auditoría, ustedes se soporten con ellos y ellos les puedan indicar realmente cómo entrar a, digamos, a darle una solución oportuna directamente a eso, ¿sí? Si al realizar directamente ese soporte con ellos y al validar directamente con el gestor departamental, directamente con el coordinador de auditoría, ustedes validan que se requiera, digamos, de alguna parametrización adicional sobre algún tipo de código o diagnóstico relacionado en el validador en el momento, que de pronto requiera algún ajuste que digamos adicional a lo que ya se tiene, pues de la misma manera, tan pronto ustedes realicen esa comunicación, nos la reportan a nosotros, a los correos indicados que están relacionados en el chat, y nosotros entramos de lleno ya a soportarlas a ustedes. Como les indicaba inicialmente de la reunión, la idea de estas capacitaciones, la idea de estas reuniones es que ustedes como IPS mejoren esa calidad de esa información que ustedes reportan, ¿sí? La idea es de la misma manera que se trabaje directamente en el equipo, que tanto ustedes como nosotros hablemos en un mismo canal, ¿sí? Cuando yo hablo de un mismo canal es que, digamos, los ayudemos directamente de pronto a solventar toda esa serie, digamos, de dudas o inquietudes o inconsistencias que digamos, se les reportan en el momento, porque más que nosotros, digamos, el trabajo, la labor de nosotros, digamos, primordial y principal ahorita, es soportarlos a ustedes para que se disminuya directamente esa generación continua de glosas que, pues, digamos, en su momento, como cada IP se conoce, pues pueda tener de forma repetitiva, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos en conjunto, si ustedes como IPS, más que ustedes, que son los que trabajan todos los meses directamente con estos procesos y detectan directamente que se les presentan como tal esa serie de validaciones, si ustedes nos la reportan a nosotros, digamos, a tiempo, nosotros vamos a trabajar en el sentido de poderles colaborar en el menor tiempo posible y así de solucionarles a ustedes, digamos, esos inconvenientes que se les vayan a presentar día a día. Aileen Ramos tiene la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Yo soy auditora de cuentas de la S. Samuel Villanueva Vallés. Efectivamente importante esta reunión. El ingeniero tiene toda la razón en lo que estás comentando, pero de verdad que es un problema que sí lo hemos hecho saber al gestor. Desde el 2019 viene este problema, no es de ahora, en donde pues se ha tratado de mirar estas inconsistencias y pues desafortunadamente pues, la idea es mejorar, ese es el objetivo de esta reunión. Claro, sí, señor. Sí quiero hacer otra anotación porque la verdad es que los compañeros han adelantado muchísimo de lo que ya pues teníamos en mente, pero sí es importante, el ministerio nos tiene pendientes todavía esta parte de los programas, ya teniendo en cuenta promoción y mantenimiento de la salud, el cáncer de mama y el riesgo cardiovascular. Igual son unos programas de promoción y mantenimiento de la salud que están presentando la misma inconsistencia de finalidad del archivo AC, finalidad D y diagnóstico Z, que también son importantes porque deben estar como promoción y mantenimiento de la salud, no como una consulta externa. Entonces sí, importante esa parte. Lo otro, en otras oportunidades de conciliaciones de glosa, importante aclarar el tema del suministro de preservativos. Todo el tema, a nosotros la verdad es que no sé los otros hospitales, pero es uno de los puntos donde el valor de la glosa se eleva bastante, sobre todo en la parte de los anticonceptivos orales e inyectables. No sé de qué manera es que la parte de auditoría hace la contabilización de estos medicamentos, si es por persona o por la cantidad suministrada. Debería, porque en el RIPS pues, se muestra qué cantidad de medicamentos se está entregando, y son 30 pastillas, y son tantas, y de esa manera mirar. Pero a la hora, realmente la última conciliación que tuvimos, no se supo, o sea, no supo darme cuenta ni la parte de auditoría de Barranquilla, ni con la parte acá en Comparta Santa Marta, realmente cómo se contabilizaba. O sea, nosotros debemos tener una claridad. ¿Cómo me evalúas a mí esa meta, que si son 300 y pico de medicamentos, de entregar la meta, cómo lo sacan, cómo lo contabilizan? Esa duda quedó y hasta ahora no ha sido aclarada. Bueno, que eso lo tengan en cuenta ahorita para hacer la pregunta al respecto. Otros códigos que realmente, la parte de canalización de usuarios, lo que es la parte de salud comunitaria, que también son códigos propios, trabajo de seguimiento acrónico, notificación a Civigila, nos colocan una meta a cumplir, que a mí siempre me ha quedado la duda, dime si la canalización de usuarios son todos los usuarios, mi demanda inducida que yo he traído, y puedo demostrar por qué tengo que tener una meta exacta a cumplir, y siempre al final me está quedando un rezago en glosa.
Lo mismo el trabajo en la comunidad. Si hay una notificación así, vigila de X número de atenciones que se atendieron, porque yo tengo que manejar ahí en esa parte de la matriz de programación una meta que al final me va a generar una glosa. Bueno, esa es otra. Y por otro lado, importante ahorita que estamos en la parte de COVID, nosotros normalmente en AES estamos realizando, por todo este tema de que muchos de los rangos de edades no pueden llegar hasta la AES, se están haciendo teleconsultas, teleorientación telefónicas, que muchas de ellas pues ya tienen también, se han parametrizado y tienen CUPS para facturar. Obviamente, por ejemplo, un seguimiento a un niño, a una, digamos, embarazada o planificación familiar, hay un código que está parametrizado de estos seguimientos de teleconsulta, pero realmente en el RIC como se tenía llevando anteriormente era un 890305, por ejemplo. Luego ahora nosotros estamos cargando esos códigos de teleconsulta. Cuando vayan a hacer un cruce, vayan a hacer auditorías en Comparta, ¿cómo yo identifico que esas actividades obviamente me las van a tener en cuenta y que corresponden a esas mismas actividades? Y así era hacer un cruce coherente con la 4505. Esos eran los códigos que me estaban preguntando ahorita por el chat. Pues yo vi en el sistema la parametrización de ese código, están de teleconsulta, está en el AP, no está en el AC. Pero entonces luego ya ustedes deben entrar directamente a hablar dijo como varios punticos y son más que todo como del área de gestión de auditoría y de la parte del gestor departamental. Nosotros somos más como técnicos, pues le podemos dar respuesta de pronto a las inconformidades que tenga con respecto a las validaciones e indicarle exactamente qué es lo que valida el sistema, con qué norma está o algo, pero ya inconformidades como tal, como le estábamos diciendo anteriormente, inconformidades con la auditoría, inconformidades con ciertas cosas que usted pues dijo ahí en el momentico, ya es con el gestor departamental o es con la parte de auditoría. Por ejemplo, el conteo de actividades, eso es con la parte de auditoría porque ellos son los que manejan ese proceso. Yo lo conservo. Pero mira que igual la idea, como nos sugieren ustedes, es que ahorita no nos guiemos de pronto de lo que todo el material que nos han entregado. Sin embargo, si nosotros miramos todo lo que hemos ahorita firmado, contratación, el anexo técnico del plan de cobertura, estos CUPS deben guiarse del plan, del plan de cobertura, es que deben guiarse. Ustedes deben, o sea, ahora mismo, ¿cuál es su herramienta? El Plan Nacional de Cobertura que tengan firmado con la EPS. Sí, muñeca, pero esa es la herramienta, pero es que volvemos a lo mismo, en la herramienta está igual los errores que estamos comentando dentro de la comunidad. Eso está ahí, o sea, está visto que igual al final nos va a generar todo esto. Yo te entiendo cuál es la función de ustedes, pero al final todo esto nos va a generar son descuentos a nosotros, que es lo que también nos interesa. Yo entiendo lo que tú afirmas, sí, pero como te indico, o sea, yo lo que evidencio ahorita en la reunión y lo que de pronto han reportado bastante son las inconsistencias que tienen que ver de pronto con el reporte erróneo en un tipo de archivo de RIPS que no es de un código de, digamos, si me hago entender. Entonces, ahí sí ya, digamos, como les indica mi compañera, ahí sí, la idea es que ustedes le reporten directamente esto al gestor, o sea, que ustedes evidencian directamente que al revisar directamente esa verificación de esa información que el gestor departamental les pasa a ustedes, no es consistente de acuerdo o es errada, ¿sí? No, digamos, no está acorde directamente a lo que nos establece directamente las resoluciones, ¿sí? Entonces ya cuando ustedes le informen directamente a él y le den de conocimiento de hecho de que de pronto ese documento que nos mostraron ahorita, que de pronto se evidencian inconsistencias en el mismo, si ya con eso de pronto no hay un soporte, digamos, interno, pues se lo reportan directamente al auditor
en este caso al auditor encargado directamente, al coordinador de auditoría, para que entren a mirar por qué razón es que se está presentando eso y con apoyo de ellos ya entren a mirarlo, ¿sí? Pero si ustedes no lo reportan, si él les reporta eso, de pronto ustedes se quedan con eso, pues digamos ahí no se está haciendo nada porque no se está mirando la forma de solucionar esos inconvenientes que usted indica, ¿sí? Entonces sí es conveniente que ustedes los hagan. Si tiene que ver ya, digamos, errores que tienen que ver ya directamente con la estructura, con la validación, con lo establecido, con el tipo de datos registrado, con la parametrización en los diferentes códigos del RIPS, entonces ahí sí nos lo pasan a nosotros y nosotros entramos ya a revisarlo. Pero ya la parte como tal, ya de la, digamos, de que este código se reporta en este tipo de archivos según lo contratado para cada IPS ahí con Comparta, sí ya es gestión directamente del gestor departamental y de la parte de auditoría. Entonces sí es conveniente que ustedes lo reporten y le hagan ver a ellos directamente esa serie de inconsistencias que ustedes tienen. De todas maneras, nosotros la semana pasada inclusive tuvimos ya una reunión con el coordinador de auditoría, en donde inclusive también se dio cuenta de eso, quedó de que se le iba a reportar directamente ya, digamos, a la gerencia para que entraran a revisar directamente esa serie de inconsistencias. Por eso es que es conveniente que ustedes nos indiquen todo eso, porque de cierta manera pues nosotros entramos con cada IPS a conocer realmente en dónde inciden los problemas para entrar a revisarlos, ¿sí? Cuando ustedes de pronto no dicen nada, se quedan callados, no realizan ningún tipo de comentarios en las diferentes reuniones, pues uno da por hecho que ustedes no tienen inconvenientes y que todo está bien, que ya digamos la gestión ya por parte de la IPS, no por parte de Comparto. Entonces sí es conveniente que hagan esa gestión previa directamente con el gestor. Si al hacer la gestión, porque puede ocurrir, si ustedes hacen la gestión con el gestor, reportan correos repetitivos, no obtienen respuestas, no le gestionan nada, entonces yo les invito en ese caso, si es posible, si quieren, nos los pueden remitir con copia a nosotros y nosotros de alguna manera les colaboramos para poder escalarlos directamente para que se haga, se trabaje realmente y que ustedes les den una solución oportuna, ¿sí? Pero para eso sí hace parte directamente de que ustedes se empoderen directamente cada IPS y realmente reporte esa serie de inconsistencias que para ustedes consideran, digamos, están acordes directamente a lo establecido en la normativa, ¿sí? Ya nosotros le notificamos a la EPS pues todas estas inconsistencias que nosotros estamos en capacitación desde el mes pasado, como a mediados del mes pasado, ya esta es nuestra última capacitación y pues en todas las capacitaciones que hemos dado nos han informado exactamente lo mismo. Nosotros tomamos todas esas inconsistencias e inconformidades que tienen todas las IPS y ya las notificamos a la EPS. Ya falta pues que ellos nos indiquen si es que hay que ajustar el validador, porque de pronto sean, no sé, nosotros nos ceñimos a lo que la EPS decida. Si ellos nos dicen, no, ustedes tienen que dejar esos códigos PIP y que sigan validando con eso, nosotros así lo dejamos, ¿sí? Si ellos nos dicen, bueno, actualicemos o que se homologue, nosotros ajustamos y se homologan códigos. Pero todo depende a que la EPS de esa directriz y que ellos nos digan qué debemos ajustar, si lo dejamos así o corregimos, ¿sí? Porque el validador, así como está, él hace las validaciones según la normatividad vigente y según